¿Crees que resulta incorrecto hacer humor con personas con síndrome de Down, teniendo en cuenta que puede ser sensible para sus familiares? No. Yo conozco a ver, yo veo mucha comedia, eso es una de las cosas raras que tengo. Veo comediantes del medio mundo, mientras los entienda yo, ¿no? O sea, italianos medio los entiendo, los franceses medio los entiendo, en inglés entiendo todo, en español entiendo todo, menos a los andaluces. Bueno, a veces, porque a veces tengo una hermana gaditana que a veces le digo frena un poco porque acabas de hablar 3 minutos y no entendí más que buenos días. Pero veo mucho y he visto comediantes con síndrome de Down haciendo chistes sobre el síndrome de Down. No hay nada que deba estar libre de las posibilidades del humor. Siempre y cuando se haga con maldad, esto sí, porque entonces ya no es humor, ¿verdad? Pero si las familias pueden ser sensibles, pues mira, sí, yo puedo. Se me acaba de morir mi perrito y entonces un comediante hace chistes de perritos y entonces yo me echo a llorar y digo que se deben prohibir los chistes de perritos. Pues no, en tu circunstancia personal no puede ser la forma de legislar para todos. Se puede hacer chistes sobre síndrome de Down. Yo he visto comediantes sin una pierna hablando de amputaciones. Es una reacción humana normal, porque cuando te ríes de algo le dejas de tener miedo. Le quitas la solemnidad. Y entonces yo no creo que debe estar, por supuesto, a salvo de. Después de ver a Ahmed, el terrorista muerto, hay un, a veces me tiene loco, se llama Peanuts, y tiene un esqueleto con turbante que es Ahmed, el terrorista muerto, y que siempre te amenaza con que te va a matar y te va a poner una bomba, ¿no? Murió porque puso la bomba y el temporizador se equivocó y le estalló en la cara. Entonces fue un terrorista suicida involuntario. Y es terrible, o sea, obviamente hay gente que ha muerto por culpa del terrorismo extremista, puede sentirse un poco incómoda, pero en el momento en que te burlas de algo, la correlación de fuerzas del poder psicológico que tienes sobre ti, un sentimiento, una sensación, una experiencia, lo que sea, y le puedes encontrar el lado humorístico. Cambia tu relación con las cosas, ¿no? Yo creo que claro, los chistes de homosexuales son muy distintos hoy que en el pasado, pero siguen siendo, sobre todo cuando el comediante es homosexual, siguen siendo liberadores, siguen siendo una forma de enfrentar el mundo de una mejor manera. Así que no creo que deba considerarse incorrecto ni punible hacer humor sobre personas con síndrome de Down, sobre personas con todo tipo de afecciones, discapacidades, etcétera, siempre y cuando, insisto, no se haga desde el odio y desde la crueldad. ¿Nos recomiendas a otros izquierdistas pasar nuestro tiempo desmintiendo y discutiendo con los propagandistas de derecha que parecen haber tomado el control en redes? A ver, a veces sí, a veces no. Si tú tienes material, tienes los elementos para enfrentar a uno que tiene un público considerable, sí, por supuesto. Pero si está saliendo a un público que se desborda al público que tú conoces. Pero si tienes a un Rajastrabas que tiene su grupo de neonazis o de criptobros o de libertontos y, y que vive, o sea, que sus trabajos se circunscribe a su burbuja, tú darle promoción es sacarlo de la burbuja. Yo eso me niego a hacerlo en muchas cosas. ¿Por qué no hablas de fulano de tal? Porque es irrelevante y no quiero darle relevancia. No quiero que se enteren o promover su existencia ante personas que no iban a llegar a su burbuja porque él ya está ubicado. Eso es lo que le pasó al tío Blanco Hetero, por ejemplo, ¿no? Le pasa a otros, al Capitán Bitcoin. Tienen su público, pero son provocadores sobre todo. ¿Cómo amplían su público? Pues cuando tú te enojas y les respondes. Otra cosa es alguien que está en los medios, que es lo que me ha pasado con Laje, por ejemplo, o que tienen una influencia muy grande en un momento dado, como los locos de las
de la pandemia, los antimascarillas. Y entonces sí es relevante entrar a discutirlos para contrarrestar un mensaje que está saliendo del mundillo de los locos. Entonces yo creo que ahí hay que aplicar la razón y la lógica y la prudencia, ¿no? Pero eso es lo que yo intento hacer.